Bueno, buen día. ¿Cómo están todos? Vamos en breve a arrancar a seguir trabajando, ¿sí? Con lo que tiene que ver un poco con el análisis y la descripción de puestos de trabajo, ¿sí? Em, Les recuerdo que a partir de este momento la cuestión va a ser un poco más dinámica. Hola, Emilce. Y vamos a empezar después a trabajar con algunas bitácoras, ¿sí? De las de ustedes, y a terminar, ¿sí? Específicamente con la teoría, ¿sí? Entonces, como para ir rebobinando lo que pasó la semana pasada, ¿sí? Que era un solo día, dijimos la semana pasada que el análisis, o sea, diseñar un puesto, crear un puesto de trabajo, implica primero comenzar por conocer qué es un puesto de trabajo, ¿sí? Entonces dijimos que para un puesto de trabajo, bueno, hay determinadas funciones, determinadas tareas, determinadas responsabilidades. Y dijimos que también hay un área que está equipada y establecida para que cada trabajador desempeñe ese puesto que hemos diseñado o creado, ¿sí? Dijimos también que el puesto, y lo remarcamos muchísimo, lo que hace es crear un vínculo, ¿sí? Entre el individuo y la organización. Entonces, vamos a ir viendo que el análisis consiste en tratar de descomponer este puesto, ¿sí? En las partes mínimas para poder conocerlo un poco mejor, ¿sí? Y dijimos también que junto con la descripción, que básicamente tiene que ver con todo el descriptivo de tareas que se realiza y cómo se realiza, son la base, ¿sí? Para muchos procesos. Pero en principio, para algo que vamos a introducir esta semana, si llegamos también, que nos va a ocupar toda la semana próxima, es el proceso de selección y reclutamiento de personal, ¿sí? Dijimos que tenemos métodos, ¿sí? De descripción y análisis que básicamente nos van a ayudar a reunir información para hacer el descriptivo del puesto, ¿sí? Vimos que algunos de esos métodos son las entrevistas, las observaciones, las reuniones con especialistas, ¿sí? Y les cuento también que la bitácora que ustedes tenían como actividad es otro de los métodos para recolectar información, ¿sí? Toda esta información nos va a servir a nosotros, ¿sí? En nuestra tarea de delinear, ¿sí? Un análisis y descripción de puesto. Dijimos que no son lo mismo análisis y descripción, ¿sí? Básicamente el análisis pone el foco mucho más en las cualidades que debe tener la persona que ocupe el puesto, ¿sí? Mientras que la descripción se encarga del puesto como tal. Vamos a ver que el descriptivo, ¿sí? Si ustedes estuvieron leyendo el housekeeping, hay un gran descriptivo, ¿sí? Yo acá les leo generalmente otro ejemplo, sobre las cosas que hace, ¿sí? El housekeeping y las cosas que hace un pintor, que después les voy a leer el ejemplo del pintor, ¿no? Pero vamos a ver hoy particularmente las etapas de análisis, ¿sí? Justamente, y ustedes van a encontrar en su cuadernillo una especie de guía que los va a orientar, ¿sí? Sobre qué caracteres tienen que estar presentes en esa hojita del descriptivo del puesto, ¿sí? Que ya vamos a ver si en la segunda parte se los presento en pantalla para que lo tengan bien en claro, ¿sí? Dijimos que cuando tenemos que diseñar un puesto de trabajo tenemos que tener en cuenta muchísimo la disponibilidad real de los empleados y el entorno social en el cual la búsqueda se desenvuelve, ¿sí? Y que no tenemos que olvidar que un buen diseñador y analista de puestos trata de crear puestos haciéndolos deseables, ¿sí?
Así como tampoco tenemos que olvidar que no existen dos descriptivos exactamente iguales, ¿sí? Ya que cada organización es diferente y todas las culturas son diferentes y cada uno diseña el suyo, ¿sí? Dicho esto, vamos a pasar a hablar un poco de lo que tiene que ver, a ver si lo encuentro por acá, con con el análisis. ¿Sí? Recuerden que ustedes hoy seguimos trabajando, ¿sí? Acá está el ejemplo del housekeeping, seguimos trabajando con el housekeeping y lo que nos resta trabajar, ¿sí? Es lo que ustedes tienen en pantalla y que está debajo del housekeeping, ¿sí? ¿Qué son las etapas por las que pasa el análisis de puesto? ¿Mm? Fíjense que, bueno, básicamente acá tenemos tres etapas, ¿sí? La primera etapa nosotros la llamamos etapa de planeación. Y esta etapa de planeación se define a sí misma en algún aspecto como una fase de laboratorio, ¿sí? Como una fase de investigación en el laboratorio. Porque básicamente vamos a tener que trabajar con el organigrama, ¿sí? De la organización, porque básicamente el puesto nuevo que vayamos a abrir, ¿sí? O el puesto que vayamos a modificar, obviamente que está inserto en un organigrama, ¿sí? Entonces, una de las cuestiones es, en esta fase de laboratorio, bueno, trabajar con el organigrama y la implementación de ese nuevo puesto dentro del organigrama, elaborarle a ese nuevo puesto un cronograma de trabajo, ¿sí? Y también elaborar un cronograma de trabajo para nosotros mismos en esta etapa de análisis, ¿sí? Es decir, qué vamos a hacer hoy, qué vamos a hacer mañana, qué vamos a hacer en un mes, ¿sí? Elegir el método que vamos a utilizar para recolectar información, ¿sí? Entre otras cosas. Después viene la etapa de preparación, ¿sí? Es decir, vamos a tener que reunir especialistas que conformen nuestro equipo de trabajo, ¿sí? Para empezar a trabajar en lo que es este descriptivo de puesto, ¿sí? Entonces para eso vamos a también tener que preparar material de trabajo, es decir, qué hoja vamos a utilizar, qué materiales, qué folletos, una disposición del ambiente, ¿sí? Que tiene que ver con, bueno, cómo vamos a ir informando a la dirección sobre nuestro avance en la creación de ese puesto, si necesitaremos o no alguna reunión con ellos, ¿sí? También presentar a, bueno, nuestros compañeros en esta tarea, ¿sí? Y también acá en la fase de preparación comienza la recolección previa de datos, ¿sí? Donde vamos a tener que mirar un poco, ¿sí? Las herramientas, los materiales, los formularios, ¿sí? Que vamos a disponer para trabajar. Y después, finalmente, vamos a llegar a la etapa de ejecución, ¿sí? En la etapa de ejecución tenemos que seleccionar todos los datos que obtuvimos mediante el método que elegimos, ¿sí? Y vamos a hacer lo que se llama un provisorio, ¿sí? Que le vamos a presentar al supervisor. Un análisis y descripción provisoria, ¿sí? Como un boceto, donde le vamos a decir al supervisor más o menos qué es lo que hemos construido, cómo pensamos a la persona que lo tiene que ocupar, ¿sí? Etcétera, etcétera. Después, obviamente, el informe final es para la junta directiva, ¿sí? Entonces, llegado acá, lo que ustedes tienen ahí abajo es, ¿sí? Un modelo de guía que a ustedes les va a servir, ¿sí? Cuando tengan que hacer la actividad obligatoria del descriptivo del puesto, ¿sí? Como ustedes ven en la hoja del descriptivo del puesto tiene que estar, bueno, el nombre del empleado, ¿sí? Si ustedes ya lo saben, y si no van a tener que esperar al proceso de selección, el lugar donde trabaja, la división a la que pertenece, la subdivisión, fíjense que esto es todo información que va a estar en el organigrama también. El departamento,
¿sí? Y la sección a la cual pertenece el puesto. El nombre del puesto, ¿sí? El encasillamiento de esa actividad, el cargo y nombre del jefe inmediato, es decir, quién está a cargo de esta persona, de este puesto, el cargo y nombre de la persona que lo puede llegar a reemplazar en ausencia, ¿sí? O en vacaciones, si es que ya lo tienen delimitado. Un resumen del puesto, ¿sí? Es decir, más o menos cuáles serían las funciones principales de cada puesto. Y ahora viene el descriptivo, ¿sí? En el descriptivo debe estar exactamente todas las actividades que realiza el trabajador, ¿sí? ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? ¿Y por qué lo hace? ¿Sí? Entonces, eso ustedes lo pueden detectar con el ejemplo del housekeeping, ¿sí? Pero yo siempre acá me tomo el trabajo o el ratito de leerles otro ejemplo, ¿sí? Que es el ejemplo del pintor, ¿sí? Entonces, a partir de acá les cuento un poco, un descriptivo, ¿sí? Un ejemplo de un descriptivo está bajo el nombre de pintor de mantenimiento, ¿sí? El nombre sería del puesto pintor de mantenimiento. La descripción general, ¿sí? Más o menos, o sea, el resumen del puesto, que les figura ahí a ustedes como ítem número 2, tiene que ver con pintar con pistola o brocha las superficies metálicas y de madera en la empresa, en o a la empresa, ¿sí? En el descriptivo, que es el punto 3, yo les hago un detalle, así como está detallado en el housekeeping, sobre las cosas que tiene que hacer este pintor, ¿sí? Preparar las superficies que van a pintarse, raspándolas, lijándolas, quitando los residuos de pintura, ¿sí? Pasar varias capas de masilla sintética, preparar la pintura que se va a utilizar, mezclándolas con otras pinturas, diluyentes, secantes, pigmentos, hasta que alcancemos el color y la textura ideal, introducir la pistola en un compresor, conectar el equipo y regular el flujo mediante las válvulas, proteger con papel las superficies que no deben pintarse, dirigir las pistolas hacia la parte que va a pintarse y realizar movimientos, ¿sí? Verticales, horizontales y circulares. Pintar manualmente las fachadas de los edificios y las placas utilizando pinceles, brochas, escobillas. Conservar el equipo utilizado quitándole los residuos y limpiando el cañón de la pistola con líquidos diluyentes. Ejecutar otras tareas relacionadas con las descriptas a juicio del superior, ¿sí? Entonces acá ya aclaramos que el superior le puede llegar a pedir algunas cosas, ¿sí? En el punto que confiere al análisis, ¿sí? Vamos a empezar a ver cuáles son los requisitos intelectuales, físicos, ¿sí? Las responsabilidades que parecen implícitas y las condiciones de trabajo, es decir, cómo este trabajo va a afectar, ¿sí? Su calidad de vida, ¿sí? A largo plazo. Dentro de los requisitos intelectuales que van a formar parte de este análisis, necesitamos que el pintor tenga educación primaria, que tenga experiencia de 1 año al menos, ¿sí? Aptitudes de inteligencia, ¿sí? Fíjense acá, habilidades blandas. Inteligencia, introversión equilibrada, iniciativa, resistencia a la fatiga física, especialmente a la fatiga visual, ¿sí? Por todo lo que tiene que ver, percepción y discriminativa general. Requisitos físicos. Bueno, tiene que ser alguien bastante firme con el pulso, ¿sí? Con las rodillas en buen estado, ¿sí? Para poder agacharse, levantarse, subir. El trabajo generalmente se ejecuta de pie. Y hay movimientos constantes, ¿sí? De brazos y piernas y coordinación, ¿sí? Con los brazos. Dentro de las condiciones de trabajo, vamos a ver que el ambiente tiene condiciones ligeramente desagradables, ¿sí? Es decir, va a haber polvillo de la lija y es probable que respire, ¿sí? Cuestiones que tienen que ver con pintura. Y en lo que refiere a seguridad, vamos a ver que hay condiciones que son consideradas como peligrosas, ¿sí? Es decir, que lo que puede darse, no está seguro, esto es obvio, pero puede darse que se caiga, ¿sí? De los andamios, puede darse que se esguince, puede que se corte, ¿sí? Puede que tenga alguna alergia, ¿sí? En relación al polvillo. Entonces, fíjense, ¿sí? Que acá ustedes también tienen en el punto 4, deberes y responsabilidades, las frecuencias con las que va a realizar la tarea,
¿sí? Si es periódica o si es ocasional, el grado de discrecionalidad en la toma de decisiones, las condiciones de trabajo, los riesgos y la autonomía, ¿sí? Esta guía que ustedes tienen como ejemplo, ¿sí? Es lo que ustedes tienen que llenar, ¿sí? Para los descriptivos del puesto y que van a tener que hacer como actividad. Así que yo desde ya se los voy adelantando, después voy a dejar en una hoja bien escrito, ¿sí? Algunas preguntas que a ustedes les van a servir de disparador, ¿sí? Con relación a este tema, ¿sí? Para que ustedes puedan ir haciéndolo, ¿sí? De una manera más ordenada. Esta actividad, ¿sí? Como yo les comentaba en la clase de la semana pasada y me parece que también se los reiteré en el grupo, es obligatoria, ¿sí? O sea, para hacer el descriptivo del puesto ustedes tienen, no sé, lo pueden hacer en Word, lo pueden hacer a mano, pueden buscar una plantillita, ¿sí? Hay muchas plantillitas, yo si llego a tener un tiempo esta semana voy a subir plantillas a Drive, ¿sí? Para que ustedes puedan rellenar con plantillas, que por ahí cuando tienen colores y demás son un poco más entretenidas, ¿sí? Y voy a subir unas preguntas para que ustedes los ayude. Obviamente que lo que tienen que usar de base para elaborar el descriptivo es esa guía que yo les dejo en el cuadernillo 2, ¿sí? Y que obviamente a ese descriptivo lo van a tener que tener listo ya entre el miércoles y la semana que viene, ¿sí? Para colgarlo en el Padlet. El miércoles, ¿sí? La idea es que sigamos viendo algunas bitácoras. ¿Por qué? Porque las bitácoras son herramientas de obtención de información. Es decir, que la bitácora, junto con la entrevista, junto con la observación, junto con la reunión con especialistas, puede ser algo que a ustedes los salve en el momento en que tengan que diseñar un puesto de trabajo, ¿sí? Porque básicamente ustedes pueden agarrar y decir, bueno, necesito dos cosas, un organigrama y después pedirle una bitácora a un empleado, ¿sí? Y se allanan muchísimo el camino. Entonces, la idea es empezar por ver nuestras propias bitácoras, ¿sí? Por ver nosotros mismos, ¿sí? Y poder charlar un poco en relación a esas tareas, a esas responsabilidades y a esos requisitos, ¿sí? Para poder ir la semana que viene ya diseñando el descriptivo obligatorio que nos va a servir de dato para las otras actividades que tienen que ver con selección, inducción, evaluación del desempeño, cartelitos de búsqueda, ¿sí? Entrevistas, todas estas cuestiones. Bien, ¿hay alguna duda sobre esto? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Bien? Supongo que sí. Bueno, especial atención, ¿sí? A lo que tiene que ver con el descriptivo, porque parece tarea fácil, ¿sí? Pero no es tan fácil. ¿El trabajo del descriptivo es en base a nuestro puesto de trabajo realizado en la bitácora? No. El descriptivo el descriptivo obligatorio. Ustedes pueden tomarlo desde tres maneras. ¿Sí? Yo esto creo que el turno noche creo que se lo expliqué. Pueden tomarlo de tres maneras. ¿Sí? Ustedes pueden inventarlo, ¿sí? Pueden inventar una situación hipotética donde una empresa los llama a ustedes y les pide, ¿sí? Porque tiene que abrir otra sucursal, que ustedes creen un puesto de trabajo, por ejemplo el puesto de vendedor, ¿sí? Puede ser algo inventado. Puede ser que su propia empresa o la empresa donde ustedes trabajaron esté abriendo, ¿sí? Algún puesto en particular y ustedes puedan utilizar esta actividad para ayudarlos, ¿sí? Y describir y analizar el puesto hipotético ese que van a pasar a ocupar ahora. O si ustedes tienen un emprendimiento y quieren abrir un puesto de trabajo, también pueden utilizar esta actividad para empezar a idear a la persona que va a ocupar ese puesto de trabajo, ¿sí? Ese lugar. Entonces ustedes tienen para elegir, si ustedes lo quieren inventar, si lo quieren basar en la realidad, ¿sí? El punto es que el descriptivo tiene que estar realizado, ¿sí? Puede ser inventado, puede ser basado en hechos reales,
a la mitad o puede ser 100% basado en hechos reales, ¿sí? Yo les comentaba a los de chicos del turno noche que a veces acá venían algunos emprendedores del auxiliar contable también. Entonces, como ellos estaban generalmente en una etapa de expansión y crecimiento, necesitaban, no sé, un community manager, ¿sí? Entonces, lo que hacían cuando llegábamos a este punto era aprovechar que estábamos aprendiendo a diseñar puestos, ¿sí? Y tratar de diseñar el del community manager que iba a trabajar para ellos, ¿sí? Porque nadie mejor que ellos ya conocía su cultura, su manera de laburar, etcétera. Entonces, le dábamos con eso, ¿sí? Otras personas venían porque en sus empresas se abrió una búsqueda, ¿sí? Y el puesto no estaba delineado, entonces, bueno, empezábamos, o había que modificarlo, entonces empezábamos a delinearlo o a modificarlo, y otros inventaban, ¿sí? Por eso les digo, pueden tomar la manera de trabajar que a ustedes les quede más cómoda, ¿sí? Pero el punto cuál es, que podamos realizar el descriptivo, ¿sí? Que el descriptivo puede incluir todos los pasos que vimos ahí en la guía de análisis y descripción que ustedes tienen como ejemplo en el cuadernillo, ¿sí? Y que quede claro que la descripción como tal se encarga de literalmente describir, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer la persona? Como les acabo de leer en el pintor. Lijar las paredes, preparar la pintura, poner la pintura en una brocha, pintar, ¿sí? Haciendo movimientos circulares, verticales, horizontales, limpiar los utensilios que utilice, etcétera, etcétera, ¿sí? Eso es una descripción, eso es un descriptivo. La parte del análisis, ¿sí? Se va a encargar de la persona que lo ocupe, ¿sí? Es decir, qué requisitos intelectuales, de habilidades blandas y de habilidades duras y físicos, ¿sí? ¿Qué requisitos físicos también debe tener la persona que va a ocupar este puesto, ¿sí? Y también, como parte del análisis, poder saber, ¿sí? ¿Qué riesgos comporta la ejecución, ¿sí? De este trabajo y cuántas veces en la semana yo pretendo que esta persona trabaje, ¿sí? Son muchas cosas las que hay que tener en cuenta y que tienen que estar presentes en ese descriptivo, ¿sí? Así que por eso básicamente es una actividad en la que hay que detenerse. Si ustedes necesitan tiempo y detenerse, nos vamos a detener, ¿sí? Pero lo ideal es que la semana que viene, para el miércoles de la semana que viene, ya ese descriptivo esté finalizado. Bien. Entonces eso, ¿sí? Queda a elección de ustedes, más o menos ver por dónde lo quieren encarar. Si lo quieren inventar, si lo quieren basar en la realidad o si está 100% basado en la realidad, ¿sí? El punto cuál es, hacer un análisis y descripción de este puesto. En el análisis literalmente vamos a ocuparnos de imaginar quién es la persona que lo va a ocupar física, intelectualmente y en términos de habilidades duras y blandas. Y en el descriptivo literalmente, ¿sí? Cuáles son las cosas y las responsabilidades, ¿sí? Y los posibles daños, ¿sí? Que pueden ocurrirle a la persona que lleve adelante la actividad, ¿sí? Por eso yo les hice hacer la bitácora de sus puestos de trabajo, ¿sí? En la bitácora de sus puestos de trabajo, que ya vamos a ver ahora una en la segunda mitad de la clase, lo que va a aparecer generalmente es la parte descriptiva, ¿sí? Es decir, ustedes van a empezar a enumerar toda una serie de cosas que ustedes realizan, ¿sí? Entonces ahí vamos a ir viendo, y la idea también es que sea un poco dinámico, ir charlando, ¿sí? Si ese descriptivo está ajustado literalmente a ese puesto o si ustedes están haciendo de más responsabilidades, de menos, ¿sí? Cómo se relaciona eso con la salud, cómo se relaciona eso con la retribución monetaria, ¿sí? También, si no están en el descriptivo, las habilidades duras y blandas necesarias, poder enunciar, ¿sí? Qué habilidades duras y blandas lleva ese puesto, ¿sí? Cuyo ejemplo ustedes traen en la bitácora. Entonces, a partir de lo que es la segunda parte de la clase, vamos a ver un ejemplo de bitácora. Hay muy pocos ejemplos en el Padlet, ¿sí? Creo que hay 3, si no me equivoco, que han estado subiendo en el transcurso del fin de semana. En el grupo somos 23
3 personas, ¿sí? Así que seguramente yo después voy a volver a recordar en el grupo el tema de la bitácora porque todos lo van a necesitar para poder seguir la línea del curso, sobre todo de esta segunda parte, ¿sí? Bien, ¿dudas, preguntas, comentarios antes que se termine esta primer parte? No sé si ha quedado relativamente claro. La bitácora sí es en relación a sus puestos de trabajo, ¿sí? La bitácora es como un diario, ¿sí? De su propio puesto. Sí, la bitácora sí es en relación con su puesto de trabajo, sin duda. De hecho, si ustedes googlean, ¿sí? Lo que es bitácora, a ver si tengo una definición por acá, yo se las cuento. Bitácora del empleado. Se pide a los trabajadores que lleven un diario o una bitácora o lista de cosas que hacen durante el día, ¿sí? Que es básicamente lo que yo les pedí a ustedes. El trabajador debe anotar cada actividad que realice, ¿sí? Entonces, esto lo que nos va a dar es una imagen amplia del puesto, ¿sí? Bien, es eso, ¿sí? Tratar de, es como si, por eso yo les ponía el ejemplo del diario íntimo, es como que si ustedes se llevan el diario íntimo al trabajo, ¿sí? Entonces empiezan a contar desde que entran hasta que salen, ¿sí? ¿Qué es todo lo que realizan? Así que sí, la bitácora es sobre su desempeño, sobre su puesto de trabajo, ¿sí? Y ahora en el segundo bloque vamos a ver una, ¿sí? De las que estaban en el Padlet. Y si esa persona llega a estar acá en la segunda parte de la clase, buenísimo, así podemos dialogar sobre eso. Pero si no, voy a tratar de llenar las lagunas, ¿sí? Siempre es mucho más rico si ustedes están en clase, por eso yo decía que es importante en esta segunda parte el ida y vuelta, ¿sí? El feedback que se generaliza. Digo, para poder trabajar mejor y para que a ustedes les sea más provechoso, porque si no estoy hablando yo todo el tiempo, nadie puede llevarlo mucho a la práctica, ¿sí? Y lo más rico es poder empezar a ver cómo se trabaja literalmente esto, la práctica, a partir de nuestra propia práctica, ¿sí? Bien, ¿algo más por ahí? ¿No? Bien, entonces nos vamos a ver en 10 minutos, ¿sí? Para lo que es la parte 2, ¿sí? En nuestra parte 2 vamos a tratar de dilucidar, ¿sí? Bueno, un puesto de trabajo, de los que están, una bitácora, perdón, de trabajo de las que están en el Padlet, ¿sí? Cualquier duda, ustedes ya saben que la pueden registrar y cuando arranca la parte 2, ¿sí? Me la pueden hacer llegar. Ahí nos vemos en 15, en 10, perdón.